Muy bien, jóvenes, llegamos al momento de los productos. A ver, veamos cuáles son los problemas que vas a tener que desarrollar para que demuestres tu aprendizaje. Ahí están, estimados jóvenes. Vayamos al problema uno. Si el sistema está en equilibrio, me dice hallar X. Ahí tengo un tubo en U, en donde hay tres líquidos diferentes, A, B y C. En la parte inferior está el líquido B, y sobre él están los líquidos A por una rama y C por otra. La pregunta es hallar X. X es la altura que sobre esa línea se ha trazado. ¿Cómo podríamos resolver ese problema, jóvenes? Bueno, ahí habría que aplicar un principio que dijimos en la clase pasada, el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué decía este principio? Aprovecho esa línea que está ahí referencial, que es a partir de ahí de donde se mide la altura. A un extremo pongo el punto 1 y a otro extremo pongo el punto 2. De tal manera que esa línea sería una isóbara. ¿Qué significa? Que esos puntos 1 y 2 que estás colocando dentro de esa isóbara, se encuentran a la misma presión. Si esto lo considero el punto 1, veo que sobre el punto 1 está el líquido A. Entonces, sobre ese punto 1 se va a ejercer simplemente la presión hidrostática del líquido A. Y sobre el punto 2, que lo estás considerando aquí, hay dos líquidos, el líquido B y el líquido C. Entonces, la presión en el punto 2 será igual a la presión hidrostática de B más la presión hidrostática de C. Y al igualar eso estarás hallando la altura X. No hay necesidad de que hagas la conversión de centímetros a metros, porque como es una igualdad, el factor de conversión por ambos lados se va a simplificar. Al igualar las presiones vas a poder resolver cuánto vale X. Muy bien, recuerda que el producto es resuelto. Tienes que resolver el problema, no es para marcar. Esas alternativas son referenciales nada más. Muy bien, ya resuelto el problema 1. Vayamos al problema 2. El problema 2 es lo mismo. Voy a aplicar el principio fundamental de la hidrostática. Voy a aprovechar esa línea que está ahí. ¿Para qué? Para decir que es una isóbara. Y si yo pongo un punto 1 aquí y pongo un punto 2 aquí, yo digo que las presiones en ambos puntos van a ser iguales. De tal manera que la presión hidrostática del líquido A debe ser igual a la presión hidrostática del líquido B. Y tú tienes que saber que la presión hidrostática es densidad del líquido por gravedad por altura. De tal manera que cuando tú igualas vas a poder determinar el valor de Y. En ambos problemas, tanto en el problema 1 como en el problema 2, estamos aplicando el principio fundamental de la hidrostática. Muy bien, ya habrás dado con el resultado del problema. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3
Si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, sumergido en agua, hallar la tensión de la cuerda que sujeta la esfera de 8 kilogramos y su volumen de la esfera es de 14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Muy bien, entonces aquí tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Lo hemos visto hoy día. Sobre este cuerpo actúa el peso, que es la fuerza gravitatoria. El peso es la fuerza gravitatoria y es vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo. ¿Qué más? Como está sumergido parcial o totalmente, en este caso está sumergido totalmente en un líquido, hay una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje. O sea, ya tengo peso hacia abajo y empuje hacia arriba. ¿Qué otra fuerza más actúa? Como está unido a una cuerda, ¿qué pasa si hago un corte imaginario a la cuerda? ¿Qué va a pasar cómo se llama? ¿Qué va a pasar con el cuerpo sumergido? Se va a ir hacia arriba, ¿verdad? La esfera se va hacia arriba, entonces la tensión es hacia abajo. O sea, ¿qué fuerzas van hacia abajo? La tensión y el peso. ¿Y qué fuerzas van hacia arriba? El empuje. Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Como está en equilibrio, lo está diciendo el problema, esas fuerzas las debo igualar. Las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Y ahí tendrás la oportunidad de determinar la tensión de la cuerda. Recordar que el empuje es igual a la densidad del líquido por gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. En este caso el volumen es todo el volumen del cuerpo. Como te habla de agua, tú también debes tener en cuenta que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, lo cual te va a permitir desarrollar el problema. Entonces, empuje debe ser igual a ¿qué? A tensión más el peso. Muy bien, ya ha llegado al resultado. Está resuelto tu problema 3. Vayamos al problema número 4. Se sumerge un cuerpo de 2,5 kilogramos de masa y cuya densidad es 500 kilogramos por metro cúbico en agua. ¿Cuál es el volumen sumergido del cuerpo en litros? Entonces, cuando tú sumerjas, cuando pongas el cuerpo en el líquido, obviamente que va a flotar. Obviamente que va a flotar. ¿Por qué? Porque la densidad del cuerpo es menor que la densidad del agua. Recuerda que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esta densidad del cuerpo es mucho menor, es la mitad, por lo tanto es menor, por lo tanto va a flotar. ¿Cuál es el volumen sumergido del cuerpo en litros? A ver, ¿qué decimos? ¿Qué fuerzas aparecen ahí? Ahí aparecen empuje y peso. El peso es igual masa por gravedad, pero la masa es densidad por volumen del cuerpo. Por gravedad es el peso. Y el empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Cuánto es el volumen del cuerpo sumergido? Llámale X, pues. Y ahí vas a determinar el volumen. El volumen sumergido. Eso es. Ojo, lo vas a determinar en metros cúbicos. Y eso lo pasas a litros, pues. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Muy bien, jóvenes. Toda la suerte del mundo.